Señor. Una vez que uno ha aceptado a Jesucristo en su vida, el Señor nos invita a dar una muestra de nuestra fidelidad a Él. Es un paso de obediencia. Y ese es el camino que Marcelo ha seguido en su vida. Ha conocido a Jesucristo y ella ahora quiere reafirmar ese compromiso con el Señor a través del bautismo. Y vamos a preguntarle a Marcelo entonces por qué quiere bautizarse. Te escuchamos tu testimonio, Marcelo. Hermanos, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, yo tomé la decisión de bautizarme porque yo pienso, de acuerdo a las palabras del Señor, de acuerdo a la Biblia, que ya es hora de prepararnos porque ya está cerca su venida. También tomé esta decisión porque yo siento su presencia del Señor cada vez que he tenido pruebas. Él nunca me ha dejado sola. A veces uno dice, yo puedo resolver mis problemas. Uno se cree de poder resolverla uno mismo, pero la verdad no es así. Si no tienes a Dios, yo pienso que uno no encuentra la felicidad. Uno puede pensar que es feliz, pero no lo es. Y con Cristo, yo a raíz de la enfermedad que tuve, me enfoqué más a Él. Él me ha mostrado su presencia en todo lo que he hecho en mi vida. Entonces es una decisión que yo tomo porque amo a Dios, quiero tenerlo conmigo y que Él camine conmigo en toda mi vida de aquí para adelante y con mi familia también. Entonces acompañamos a Marcelo en este bautismo.
Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de encontrarnos esta mañana juntos alrededor de la palabra del Señor. Antes, queremos, en primer lugar, saludar a nuestros hermanos que han estado esta semana de cumpleaños. El día martes, nuestro hermano José Soto estuvo de cumpleaños y un abrazo para José de toda la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. El día jueves, nuestra hermana Catalina Vargas también ha estado celebrando cumpleaños y de igual manera la Iglesia Evangélica Vida en Cristo saluda a nuestra hermana. El día domingo, hoy día estamos de cumpleaños y nos gozamos porque Mateo Arturo Cos Sánchez está cumpliendo 2 años. Entonces, un abrazo para Arturo, para sus papitos, y como Iglesia Evangélica Vida en Cristo nos gozamos del don de la vida que Dios nos brinda. También saludamos a todas las hermanas de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo y a todas las hermanas que se conectan al culto familiar, porque el día miércoles de manera precisa, hemos estado celebrando el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo para ustedes, queridas hermanas, y que la fortaleza de Dios los acompañe cada día para enfrentar los desafíos que tenemos como personas en una sociedad que no conoce y no toma en cuenta el consejo de Dios. Muy bien, también queremos saludar a nuestros hermanos. El domingo anterior hemos estado en un tiempo especial de coinonía como iglesia, compartiendo un tiempo en la playa, y celebramos también el bautismo de nuestra hermana Marcel Ortiz. Y nos alegramos y saludamos, felicitamos a Marcel por esa decisión importante en su vida y a toda la familia. Y también nos alegramos que esta semana estamos con muchas noticias, ¿no? Tenemos también la presencia ahora de Bruno Cost en nuestro país, que ha llegado, y nos gozamos con su presencia, su compañía, la alegría para la familia, y también nos gozamos que él pueda poner sus talentos, sus conocimientos profesionales al servicio de la iglesia y de la extensión del reino de Dios. Y ustedes van a notar eso en este servicio que brindamos como iglesia a través de las redes sociales. Muy bien, queridos hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este tiempo de reflexión y meditación en la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Dios amado, te agradecemos que nos permites acercarnos esta mañana con alegría, con gozo delante de ti, sabiendo que tú estás presente en cada hogar, en cada familia, y tú eres el Dios de la vida, el Dios que nos trae esperanza, Señor, y el Dios que también nos trae una palabra de vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir esa palabra, a vivir esa palabra, Señor, y a caminar fiel a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, hemos dispuesto que este mes de marzo estamos meditando en el Salmo número 11. El Salmo número 11 es nuestro tema de acercamiento a la palabra, y el tema que estamos meditando es un llamado a confiar en Dios y 4 valiosas advertencias. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas advertencias que Dios nos da? Vamos a leer el Salmo número 11 para entender el sentido de la palabra. La palabra de Dios dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los de recto corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego,
azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Este es el salmo que estamos meditando, el salmo número 11. Y yo les invito a que todos en esta semana podamos abrir la palabra de Dios y podamos buscar el salmo 11, leer el salmo 11, meditar en este salmo. La semana pasada, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, hemos estado reflexionando en el versículo 1 y 2. Y el tema que hemos reflexionado fue: no permitamos que nos manipulen con el miedo. En un mundo donde se usa el miedo para manipular a las personas, qué significativa es la palabra para nuestras vidas. Esta mañana vamos a reflexionar en el versículo 3 y 4 de este salmo. Y el tema de esta mañana es: no permitamos que destruyan los fundamentos. No permitamos que destruyan los fundamentos. Salmo 11, versículo 3 y 4. Volvamos a leer esta porción de la palabra que estaremos meditando. Dice el Salmo 11, versículo 3 y 4. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nos preguntamos, al leer esta porción de la palabra, nos preguntamos, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice los fundamentos? Si fueren destruidos los fundamentos. Cuando el salmista habla de los fundamentos, está haciendo referencia a los elementos que constituyen las bases, las columnas que sostienen una sociedad. Toda sociedad tiene bases, tiene fundamentos. La sociedad del tiempo en que vive el salmista se estaba cayendo, se estaba desmoronando. Sus bases estaban siendo carcomidas. Y lo que sucedió en el tiempo del salmista es algo que también nosotros experimentamos. Nosotros también vivimos situaciones que reflejan una situación muy grave de crisis social. Porque, entre otras cosas, también se viene carcomiendo y destruyendo los fundamentos de la vida en sociedad. Y esta porción de la palabra, el versículo 3 y 4, nos plantea tres preguntas. Aquí encontramos tres preguntas fundamentales que nosotros como pueblo creyente debemos hacernos. La primera pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad? ¿Cuáles son los fundamentos? Y son varios los fundamentos que hacen posible la vida en sociedad. Consideremos algunos de estos fundamentos. En primer lugar, el derecho a la vida. El derecho a la vida y el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en su inciso primero señala: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Fíjense, el derecho a la vida, entonces, es un fundamento primordial de la vida en sociedad. Esto significa que atentar contra la vida implica socavar los fundamentos de la vida social. Este es el primer fundamento. En segundo lugar, otro fundamento importante para la vida en sociedad es el derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 2 de la Constitución de nuestro país, en su inciso 2, ahora dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, cada vez que en nuestra sociedad se discrimina a las personas y no se da un trato igualitario a todos los ciudadanos,
entonces estamos socavando los fundamentos esenciales de la vida en sociedad. En tercer lugar, otro fundamento importante de la vida en sociedad es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad. El artículo 2 de la Constitución que estamos haciendo referencia nos señala que los derechos fundamentales de la persona están precisados en el artículo 3 y 4, en el inciso 3 y 4, y nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. Asimismo, toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de sus pensamientos. La libertad es indispensable para poder vivir en sociedad. Cuando se coacta la libertad, entonces se están socavando los fundamentos que hacen posible vivir en sociedad. En cuarto lugar, hay otro fundamento también valiosísimo que hace posible la vida en sociedad, y es la transparencia de la gestión gubernamental. Y el artículo 2 de la Constitución, en su inciso 5, señala que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Es decir, toda la gestión de los gobernantes tiene que ser una gestión transparente, pública y al acceso de todos los ciudadanos. Esto es importante porque la corrupción hace socavar los fundamentos de la vida en sociedad. En quinto lugar, otro fundamento valioso es el derecho a reunirse de manera pacífica en lugares privados o públicos. Este artículo 2 de la Constitución, en su inciso número 12, señala que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente, sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requiere aviso previo. Qué importante es para la sociedad entonces expresarse a través de reuniones pacíficas. Eso es un derecho constitucional. Coactar este derecho implica socavar los fundamentos de la vida en sociedad. Y hay otros fundamentos más, como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y esto también está en la Constitución Política del Perú. En el artículo 44 de la Constitución se señala que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Cuando los gobiernos pisotean de manera constante los derechos humanos, lo que están haciendo es destruir la vida en sociedad. Fíjense, la Constitución Política entonces de nuestro país es algo que todos tenemos que conocer porque establecen cuáles son esos fundamentos que hemos trazado para poder vivir en sociedad. Garantizar la justicia social es otro fundamento valiosísimo. Y esto está en el artículo 44, que señala que es un deber del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia. Fíjense, hay que promover, dice, el bienestar general, y existe bienestar general cuando se promueve la justicia. Pero cuando más bien el Estado pisotea la justicia y cuando encontramos todo tipo de injusticia, estas cosas carcomen los fundamentos de la vida en sociedad. Hay otro principio que no está en la Constitución, pero es sumamente valioso para la vida en sociedad. Y este principio es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y quién nos enseñó que este es un principio fundamental para vivir en sociedad? Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 33, según la versión La Palabra, dice, Jesús dijo, y amar a Dios
con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, el amor a Dios y al prójimo es un fundamento indispensable para consolidar la vida en sociedad. Cuando los seres humanos dejamos de amar a Dios, cuando los seres humanos dejamos de amarnos y de respetarnos, estamos destruyendo este fundamento valiosísimo de la vida en sociedad. Entonces, fíjense, qué importante es preguntarnos, ¿cuáles son los fundamentos? Y esta mañana yo le animo también a usted que está escuchando la palabra del Señor, pregúntese usted, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen nuestra vida en sociedad en nuestras naciones? Y hay una segunda pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos el Salmo 11, versículos 3 y 4. Y esta segunda pregunta es, ¿cómo se destruyen los fundamentos de una sociedad? Volvamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos. Y la versión Reina Valera revisada de 1997 dice, si se socavan los fundamentos. La versión La Palabra dice, cuando son arrasados los cimientos. La versión Dios habla hoy dice, cuando las bases mismas se vienen abajo. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se destruyen, cómo se socavan, cómo es que se arrasan y se desmoronan los fundamentos de una sociedad? Existen varias causales que generan este debacle de la sociedad. Y los fundamentos de la sociedad se destruyen cuando permitimos nosotros, y todos nosotros permitimos, que se pisotee el derecho a la vida. Cuando normalizamos el asesinato de las personas, cuando se mata a los seres humanos y no pasa nada, allí estamos permitiendo que estos fundamentos de la sociedad se desmoronen completamente. Los fundamentos de la sociedad entonces se destruyen también cuando pisoteamos el derecho a la igualdad ante la ley. Es decir, cuando normalizamos todo tipo de discriminación. Y en nuestro país somos testigos cómo se discrimina de manera tan constante, de manera tan vil. En nuestro país se discrimina terriblemente. Nosotros, como sociedad y los poderes del Estado, estamos destruyendo los fundamentos de la sociedad. También se destruyen los fundamentos de la sociedad cuando pisoteamos el derecho a la libertad, cuando normalizamos todo tipo de coacción y el ejercicio autoritario del poder, cuando no se permite que los seres humanos se expresen con libertad. Estamos pisoteando y estamos derruyendo completamente los fundamentos de la sociedad. También destruimos los fundamentos de la sociedad cuando se pisotea la transparencia en la gestión gubernamental. Y de esta manera normalizamos la corrupción en todas las esferas del Estado. De esa manera estamos destruyendo los fundamentos. Y la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Que los seres humanos, lo que hacemos no es un asunto trivial, no es un asunto superficial, es un asunto terriblemente profundo. Destruir los fundamentos de la sociedad. Destruimos los fundamentos de la sociedad cuando pisoteamos el derecho a reunirnos de manera pública en lugares privados y públicos. Y de esta manera en la sociedad se normaliza
de manera muy indiscriminada la represión, esa represión injusta contra el pueblo, y se criminaliza la protesta, que es un derecho constitucional. Destruimos los fundamentos de la sociedad cuando pisoteamos también la plena vigencia de los derechos humanos. Fíjense cómo la palabra nos advierte de este peligro de destruir los fundamentos de la sociedad. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros contribuyendo a destruir los fundamentos de la sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay uno de los fundamentos de la sociedad que nosotros destruimos y es algo que nos va a pasar una factura tremenda. Estamos hablando la destrucción de la dignidad humana y de la vida. Fíjense, la sociedad se carcome y se destruye cuando nosotros violentamos la vida. Y nosotros, como pueblo cristiano, estamos llamados, todos los seres humanos en realidad, a respetar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos valorar y respetar la vida? Porque Dios es el autor y el Señor de la vida. En Génesis capítulo 1, versículo 27, la Nueva Versión Biblia Viva dice: de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer. Dios es el autor, Dios es la fuente de la vida. La vida es un don. La vida es un regalo de Dios. La vida es única. La vida es corta. La vida es pasajera. Cierto día, una mujer muy inteligente le dijo al rey David: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Así es nuestra vida, tan frágil, única e irrepetible. Tenemos entonces que valorar la vida, respetar la vida. Es un atentado contra los fundamentos de la vida en sociedad, arrasar con la vida de otros. La Biblia nos enseña que Dios es el único que tiene poder para darnos vida y para quitarnos la vida. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7, se registra que cuando el rey de Siria envió cartas al rey de Israel para que Naamán, el general del ejército del rey de Siria, sea sanado de su lepra, el rey de Israel dijo estas palabras significativas. Dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? El rey de Israel era muy consciente que solo Dios tenía el poder y la autoridad para quitarnos la vida y para darnos la vida. Entonces, estamos llamados a respetar la vida. Eso es fundamental. Eso es fundamental. También debemos respetar la vida porque Dios nos va a demandar qué hemos hecho con la vida de los demás. Y este principio bíblico está registrado en Génesis capítulo 4. Cuando Caín mató de manera violenta a su hermano, ¿cuál fue la actitud de Dios? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Caín? ¿No? Caín había asesinado a su hermano. Leamos Génesis 4, versículos 9 y 10. Según la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí hay dos preguntas que Dios hace a Caín. Y estas preguntas también Dios hace a todas las personas que tienen las manos manchadas de sangre. Estas dos preguntas que Dios plantea resuenan hoy en nuestro país con mucha fuerza, porque en menos de 3 meses se han asesinado a más de 70 personas.
Estas preguntas de Dios no se pueden eludir. En primer lugar, Dios preguntó al asesino, Caín le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Con esta pregunta, Dios inicia el interrogatorio al asesino. Es decir, los asesinos tienen que rendir cuenta de lo que han hecho. Dios confrontó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios le dio la oportunidad de confesar su crimen. Pero Caín, al igual que muchos responsables de asesinatos a través de toda la historia, recurrió a la mentira. Caín le dijo a Dios, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Cómo que Caín no sabía dónde estaba su hermano? Si él mismo lo había matado. Al cinismo de esta respuesta, Caín sumó la actitud de convertirse ahora él en el interrogador y hacer de Dios el interrogado. Fíjense, le dice a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es decir, él ahora quiere interrogar a Dios. Dios conocía el corazón perverso de Caín y no perdió el tiempo en responder una pregunta capciosa, una pregunta evasiva. De igual manera, debemos decir que los responsables de los asesinatos de más de 70 personas en nuestro país tienen que responder en nombre de Dios. Tienen que responder, ¿dónde está tu hermano? No aceptaremos una mentira, ni tampoco silencios y evasivas. ¿Dónde está tu hermano? Es lo que Dios sigue preguntando hoy en día en nuestro país. En segundo lugar, Dios preguntó al asesino de ayer y de todos los tiempos. Le preguntó, ¿qué has hecho? Otras versiones dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué has hecho esto? El asesino entonces tiene que rendir cuenta de sus maldades. El crimen nunca debe quedar impune. Aquí encontramos en esta narración bíblica, este llamado, todos los asesinos tienen que rendir cuenta de esta perversidad que han cometido. En tercer lugar, en esta porción bíblica de Génesis 4, encontramos que Dios confrontó al asesino diciéndole, escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otras versiones dicen, desde la tierra, la sangre de tu hermano me pide justicia. La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Eso es lo que tenemos como mensaje de Dios en torno a aquellos que socavan los fundamentos de la vida en sociedad, es decir, quitar la vida a otro ser humano. Nos hemos hecho dos preguntas al leer el Salmo 11, versículo 3 y 4. Hay una tercera y última pregunta que tenemos que hacernos. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para que no se destruyan los fundamentos de una sociedad? ¿Qué es lo que debemos hacer? El Salmo dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La versión Dios habla hoy dice, ¿qué puede hacer el hombre honrado? ¿Qué es lo que podemos hacer en un contexto donde se están destruyendo los fundamentos de la vida en sociedad? En primer lugar, debemos afirmarnos, dice el salmista, y debemos vivir la santidad de Dios. El pueblo creyente tiene que vivir la santidad de Dios. Dice el versículo 4, Jehová está en su santo templo. El templo aquí es santo porque Dios está presente en su templo. Dios es un Dios santo que demanda de todo su pueblo una vida de santidad y de integridad. La santidad es un antídoto contra el flagelo de la corrupción. Fíjense cómo la santidad de Dios es fundamental para que podamos nosotros
reconstruir esos fundamentos de la vida en sociedad. Entonces, como pueblo de Dios, estamos llamados no solo a predicar el Evangelio, sino a vivir el Evangelio en todas las dimensiones de nuestra vida. En segundo lugar, el salmista nos dice que debemos reconocer la autoridad suprema de Dios. Dice el salmista: Jehová tiene en el cielo su trono. Tenemos que reconocer que Dios es el único soberano sobre toda la creación. Tenemos que aceptar la autoridad de Dios sobre nuestra vida en todas sus dimensiones y en todas nuestras facetas. No hay más autoridad que Dios. Tenemos que tomar en cuenta entonces el consejo de Dios para nuestra vida. Nuestra fidelidad completa y total tiene que ser a un Dios, el Dios de la vida, el Dios que no socava los fundamentos de la sociedad, sino el Dios que nos permite reconstruir esos fundamentos de la vida en sociedad. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer que todos estamos bajo el escrutinio de Dios. Dice este versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora, en esta parte final del versículo 4, el énfasis del salmista está en la indagación. Dios está examinando. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Dios se presenta aquí como un juez supremo. Las sentencias de Dios son definitivas. No hay lugar para apelaciones delante de Dios. Entonces, no solo Dios nos examina y juzga a los que formamos parte del pueblo de Dios, sino que Dios juzga, dice, a todos los seres humanos sin distinción. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. Pueblo creyente, pueblo que no conoce a Dios, todos vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Preparemos nuestro corazón entonces delante del Señor. Este salmo nos invita entonces como pueblo de Dios que nosotros podamos ser un pueblo donde valoramos el actuar de Dios sobre nuestras vidas, donde nosotros contribuimos a que los fundamentos de la sociedad no se socaven, no se destruyan. Estamos orando, estamos participando activamente en la vida en sociedad para que esos fundamentos no sean socavados. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios guíe a su pueblo en este tiempo difícil que enfrentamos como nación. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas como creyentes, nuestra nación que necesita de la mano de Dios que sostenga los fundamentos de la vida en sociedad y que nosotros nos comprometamos a ser de aquellos que no socavamos los fundamentos de la vida social, sino que contribuimos al proyecto del reino de Dios y su justicia. Oremos, queridos hermanos. Dios amado, esta mañana nos acercamos a ti y al meditar en este salmo vemos, Señor, la situación también que enfrentamos como nación, donde los fundamentos de nuestra nación se socavan cada día y muchas veces, Señor, nos quedamos solamente observando esa realidad. Te queremos pedir que nos perdones por nuestra distancia, nuestra indiferencia, nuestro silencio como iglesia. Señor, toca nuestro corazón para que como el salmista nosotros podamos recibir ese llamado tuyo, aceptar ese llamado, obedecer tu llamado, a no ser de aquellos que socavan los fundamentos de la sociedad, sino más bien de aquellos que toman en cuenta que tú eres un Dios santo y nosotros estamos llamados a vivir de manera radicalmente diferente a aquellos que destruyen los fundamentos de la sociedad. Ayúdanos a entender que tú eres el único Señor, que no hay más autoridad suprema que tú, Señor, y tú eres el Dios de la vida. Ayúdanos, Dios amado, a ser conscientes
que ahora tenemos que caminar firmes, fieles a ti y siendo esa contención valiosa para que los fundamentos de nuestra sociedad no se destruyan por completo. Ponemos a nuestra nación en tus manos, oramos por las autoridades para que tú toques su corazón, cambies su corazón, puedan conocerte, puedan conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que ama la justicia. Señor, y ayúdanos, danos fuerza, renueva nuestra esperanza, Señor, nosotros como pueblo tuyo y nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les animamos a seguir meditando en este salmo. Y este salmo, el Salmo 11, dice: no permitamos que destruyan los fundamentos que hemos meditado esta mañana. Dios los bendiga. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.